Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y hoy comenzamos nuestra aventura en Inscription. El otro día probamos la demo, es un juego de cartas que mezcla puzzles, escape room y tiene bastantes cositas interesantes. Probamos la demo completa, a mí por lo menos me encantó, en el canal parece que gustó bastante, así que vamos a hacer una serie hasta llegar al final, a ver qué tal. Vamos a poner continuar porque no deja poner nueva partida, no sé por qué. Eso sí, vamos a ir un poquito más rápido al principio, porque va a ser exactamente lo mismo que lo que vimos en la demo. El que no ha visto la demo, deja una tarjetita aquí en la parte de arriba. Creo que tenemos que morir como 2 veces seguidas, tenemos que perder la partida 2 veces seguidas para que realmente podamos empezar la run final sin ningún inconveniente, que estén todas las cosas desbloqueadas. Otro contendiente, han pasado siglos, tal vez hayas olvidado cómo se juega. Deja que te lo recuerde. Aquí nos va a dar un mini tutorial de cómo se juega. Juega la carta de ardilla. Siempre vamos a tener una carta. Vamos a necesitar una carta de ardilla para hacer sacrificios para nuestras cartas de ataque. Por ejemplo, aquí el armiño. Este es uno de sangre. Necesito un sacrificio que sería la ardilla. Este es el ataque. La ardilla, como no sirve de ataque, a menos que le pongamos algún modificador, solamente sirve para sacrificios. El armiño tiene 1 de ataque y 3 de vida. El lobo tiene 3 de ataque y 2 de vida, pero necesito 2 sacrificios. O sea, podría ser 2 ardillas o una ardilla y un armiño u otra carta. Después hay cartas que en vez de sacrificio de sangre necesitamos huesos, que los huesos los obtenemos justamente cuando perdemos una carta o hacemos un sacrificio. A ver, vamos a jugar esto rapidito. Ahora juega tu armiño. Perfecto. Aquí nos va a ir explicando más o menos lo que dije básicamente recién. Un lobo requiere 2 de sacrificio, no tiene suficiente. Toca el timbre para finalizar tu turno y comenzar el combate. Tu armiño no encuentra oposición. El número de la parte inferior izquierda es su poder de ataque, 1. Pimba. Tu armiño me ha infligido 1 de daño. Lo he añadido a la balanza. Ganará si inclina a mi lado hasta abajo del todo. Así. Me toca. Tu armiño le cierra el paso a mi coyote. El coyote hace 2 de daño y mi armiño tiene 3. Cuando me golpee le va a quedar 1 de vida. Mi coyote le ha infligido 2 de daño a tu armiño. Eso significa que la salud de tu armiño se reduce en 2. Si la salud de una carta llega a 0, muere. Te toca otra vez. Puedes robar de tu mazo o robar una ardilla. Vamos a robar una ardilla, por supuesto. Vamos a invocarle y vamos a invocar un lobo. Sacrificamos la ardilla y adiós armiño. Justo va a decir unas palabras, va a decir como Tenemos, creo que hay 2 o 3 cartas parlantes. En la demo encontramos 2, pero según lo que hablaban esas cartas, parecía que había una más. Su sufrimiento era real, pero volverás a verla. Ok. Le invocamos, pasamos turno, reventamos su coyote. Como estás aprendiendo, voy a pasar. ¿Qué tenemos aquí? Una tortuga. Pumba. Encima el peso que se agrega son como muelas de oro. 3 de daño infligido, 3 de peso en la balanza. Paso. Es que da igual. Tengo que robar y pasamos. Has ganado esta partida. No serán todas tan fáciles. Deja que recuerde tu historia. Ah, sí. Estabas perdido en las profundidades del bosque. Apareció una única senda. Ok. 2 habitantes del bosque se te acercaron con indecisión. Tenemos la gata inmortal o tenemos la víbora cáustica. Voy a agarrar la gata inmortal porque la podemos sacrificar infinitamente mientras no me la maten y nos sirven para invocar cartas de combate. Otra criatura se une a tu caravana. No sé, estoy pensando
como para hacer el video un poquito más ágil, de dejarme perder las 2 partidas seguidas y hacer una run ya final sin ningún problema. Algunas de las criaturas del bosque aparecían dispuestas a seguirte. Parecían dispuestas a seguirte, perdón. Te encontraste con una mochila abandonada. Has encontrado una ardilla en una botella, rompela en caso de emergencia. Me da una segunda y me da una pinza, perfecto. 3 es el máximo de objetos que podemos llevar. Y un combate, perfecto. Has sufrido una emboscada al cruzar un terreno escabroso. Me has sacrificado cuando yo estaba durmiendo. Era la jugada adecuada. Lo entiendo. Tal vez podrías ayudarme. Es tu turno, dice el otro. De momento, déjate llevar. Ok. Ahora puedes ver mis movimientos antes de tiempo. Podemos ver aquí. Él va a jugar un lobato. Este símbolo significa... A ver, podemos hacer clic derecho y podemos ver qué significa la carta. Una carta que lleve este sello adquirirá una forma más poderosa tras un turno en el tablero. Ok. El lobato tiene 1 de daño y 1 de vida. Y cuando pase un turno extra en el tablero, va como a evolucionar, podría decirse, ¿no? Tenemos la ardilla. Voy a usar la gata. Y ahora ya tenemos para invocar el armiño. Y la gata no se pierde. Vamos allá. Ten cuidado con el ambicioso lobato. Crece muy deprisa. En el próximo turno va a evolucionar el cabrón. Podría sacrificar el armiño. Y ya de una... ¿Cuánto tiene este? Tiene 2 vidas. Y este hace 2 de daño. No vamos a hacer nada. Vamos a pasar de momento. El murciélago aéreo vuela sobre las criaturas para atacar directamente. Si yo tuviera una criatura aquí, no le hace daño a mi criatura, sino me hace daño directamente a mí. Vamos a utilizar la ardilla. Voy a sacrificar la gata, no desaparece, pero la ardilla sí. Y le reventamos el murciélago directamente. Ok. De Team Marino Pingüe. Otro lobo. Podría sacrificar el armiño o utilizar una botella de ardilla. Lo siento, armiño. Vaya, en serio, dice pobre. Así le reventamos su lobo. Tomamos una ardilla, no coloca nada. Y le hacemos el daño necesario para ganarle. Perfecto. Has vencido y has seguido avanzando más allá del terreno, ahora ensangrentado. Ok, encontramos otro punto para elegir cartas. Tenemos un lobato que puede evolucionar o un gorrión que puede atacar directamente. Vamos a agarrar el gorrión. Encontramos un sitio ahora donde tenemos que sacrificar una carta que se va a perder para siempre, pero el símbolo... Te topaste con... A ver, ahora vamos a verlo. Te topaste con unas extrañas piedras entre la niebla. Te viste obligado a elegir un sacrificio digno, uno que se perderá para siempre. Ok, tenemos la gata, que obviamente no lo voy a hacer. Vamos a utilizar el gorrión. Y aquí podemos elegir uno que el sello del gorrión se aplique a esa carta. Obviamente vamos a elegir al gatete, al armiño. ¡Qué honor! Ven y se le aplica el símbolo. Un espectáculo espeluznante, pero el alma de gorrión ahora vive en armiño. Perfecto. Y aquí tenemos otro combate, pero tiene un tótem. Los tótem pueden variar según el símbolo y según la cabeza. Por ejemplo, esta es una cabeza del lobo, le va a añadir poder volar a cartas de animales tipo canino, ¿no? Está completamente loco. ¿Lo ves, verdad? Ninguna preocupación por las reglas. Es patético, la verdad. Solo me tiene aquí para verme sufrir. ¿Ven? Aquí tiene un coyote, pero ahora tiene el símbolo de poder volar y me puede atacar directamente por más que tenga una carta enfrente. La ardilla. Vamos a colocar la gata. Y el armiño aquí. Vuelta al tablero. Y pasamos turno.
Me va a hacer 4 de daño ahora el cabrón. Mi tótem le ha concedido a mi coyote la capacidad de volar. Voy a jugar una carta. Tenemos el lobo. Voy a utilizar una botella. Vamos a equiparla aquí. Vamos a sacrificar la gata que no desaparece y la ardilla. Así le enfrentamos a un murciélago. Y se equilibra un poco más esto. Holy shit. Otra carta. Otro lobo. Armiño. Lo siento, muchacho. Te vas a ir. Oh, venga, dice pobre. Vamos a enfrentar el coyote. Solamente la ardilla. Colocamos la tortuga. Y ya lo reventamos. O por lo menos casi. Estás a 3 de daño de la victoria. Ya le ganamos. Y todo el daño extra se va guardando en esa cazuela que vieron, como muelas extras, que luego adelante vamos a encontrar tipo como un vendedor de pieles que nos va a pedir esas muelas. Y luego con esas pieles vamos a encontrar otro vendedor que a cambio de esas pieles, mientras más cara la paguemos, cartas más raras nos van a dar. Impresionante, puede que sobrevivas a este calvario. Toquemos madera. A ver, estoy haciéndolo un poco así rápido, pero sí o sí, que es lo que les dije, cuervo. Que sí o sí tenemos que perder 2 partidas para que realmente tengamos todo desbloqueado y no tengamos ningún inconveniente en poder seguir avanzando en el juego. Voy a llevarme la víbora. Y aquí tenemos otro para sacrificar y mejorar. O este que siempre es para mejorar. Puede ser vida o puede ser daño. Este va a ser 1 de daño. Te encontraste con un pequeño grupo de supervivientes, con rostros hundidos por el hambre. Se apiñaban alrededor de una hoguera. Miraron tu grupo de criaturas e hicieron señas para que te acercaras. Ven, calienta a una de tus criaturas junto al fuego, dijo uno. Caliéntala junto al fuego, eso mejorará su poder, dijo otro. Notaste que uno de los supervivientes se limpiaba la saliva de la boca. Estaban muertos de hambre, loco. Y aquí podemos mejorar alguna carta. Obviamente voy a mejorar la gata, ya que la usamos de sacrificio, pero por lo menos ya que está en el tablero, que vaya haciendo 1 de daño. Podría mejorar el lobo, para que en vez de haga 3, haga 4. Pero como estas, por lo general la coloco en un lugar que para que no le hagan daño. Por lo menos para que vaya haciendo daño en el tablero. 1 es 1, ¿no? El fuego calentó a tu pobre gata, lo que mejoró su poder. Uno de los supervivientes intentó ponerle la mano encima. A otro le rechinaron los dientes. Sin decir nada, alejaste tu gata del fuego y te marchaste. Ok, siguiente combate. Perfecto. Va a utilizar un gorrión y un puñetero oso. Ok. Dejamos la gata de momento, no tengo... Podría utilizar una ardilla, pero de momento vamos a dejarla así. Bueno. Un daño bastante importante. Igual llega un momento, hay veces que nos matan antes, que nos ponen cartas muy grandes, como por ejemplo, ¿ves? Está lanzando muchos osos para que perdamos. Porque ahora nos enseña otra cuestión del juego. Has perdido. Usa esto como una oportunidad para aprender. Puede ser la única forma de mitigar mi decepción. Levántate. Levántate de la mesa. Tráeme el candelabro que hay encima del barril junto a la puerta. Ok. Y aquí ya tenemos una pequeña partecita de puzzle. Aquí tendría que aparecer un libro, pero no va a aparecer hasta la siguiente room, que nos da un código que podemos... la mano, me había olvidado. Que nos da un código que podemos abrir esta caja fuerte. Nos da otra carta parlante, nos da una llave. Podemos abrir aquí luego y hacemos unos puzzles y nos dan otras cartas únicas, ¿no? Esto no lo llegamos a hacer. Esto siempre la vela la apago y hay como un humillo, pero bueno. Este puzzle no tengo ni idea.
Ah, amigo, no me había percatado. Acá hay que agregar algo. Y ya me estoy imaginando, por lo que vi recién, la base del lobo. Hay que agregar ese lobo aquí. Bueno, vamos a agarrar el candelabro, que no podemos hacer nada más. Tráelo aquí. No podemos hacer nada más de momento. Que lo coloquemos aquí. Ahora siéntate otra vez. Nos sentamos. Y nos explica que tenemos un máximo de 2 vidas. Pero cuando cometimos un jefe, solamente lo podemos hacer con una sola vida. Y el jefe tiene 2, el cabrón. Voy a explicarte una cosa. Y ahí apago una vela. Ese era uno de los 2 errores que puedes cometer aquí. Si cometes otro, tendré que sacrificarte. Bueno, ¿por dónde íbamos? Y aquí tenemos el combate del primer boss. El guapiti, un oso, la mofeta. Me voy a llevar el oso, está bien, pero necesita 3 de sacrificio. Me voy a llevar el guapiti. Este objeto no lo vimos en la demo, ¿eh? Un objeto poderoso. Si le da la vuelta, me saltaré mi siguiente turno. Una foca peñasco, me da igual. Esto está guapo. Hacemos que pierda un turno, digamos. Al sentirte bastante cargado con 3 objetos, seguiste adelante. Ok, y aquí nos enfrentamos al prospector, que es el jefe que vencimos en la demo. Parecía que los árboles se cernían sobre ti a medida que descendía una fría neblina. A lo lejos se oían los estrépitos del metal contra la piedra. Una figura franqueante se interponía en tu camino. ¡Hija! Era el prospector. Ok. Está haciendo el prospector otra vez. Un jefe fácil. La mula es la clave. Aquí lo que nos dice el gatete, que es verdad, la mula, cuando la pone en el tablero, parece como más alta. Si la derrotamos, nos da bastantes cartas en nuestra mano y se hace mucho más fácil. Lo que voy a hacer ahora es dejarme vencer. Voy a volver a iniciar. Me voy a dejar vencer y así ya iniciamos la room con todas las cosas sin ningún inconveniente. Igual, cuando vuelva a iniciar, si me muestra algo nuevo, lo mostraré en el video. Si no, directamente ya arranco con la room que tendría que ser con todas las cosas desbloqueadas. Así que vamos a ir pasando. Ok, ya nos dejamos vencer. Aún no estás muerto. Esto no es el purgatorio, aunque puede que te lo parezca. Antes de que expires, tengo que pedirte un favor. Me gustaría tener un recuerdo. Y aquí nos hace una carta propia de nuestra muerte. Hay que dejarse vencer 2 veces porque primero nos explica lo de candelabro, esto lo de la carta, y la segunda vez que nos vence, acá hay una carta que es la carta que nos va a utilizar ahora para sacar fotos. Y si no tratamos de sacarle una foto, no tenemos esa segunda muerte, no se nos desbloquea algo muy importante para el avance del juego más adelante. Así que por eso quiero dejarme vencer más rápido y hacemos la run correctamente. Tu propia carta de la muerte. Es bastante simple de momento, ¿verdad? Trabajaremos juntos para solucionar eso. Quiero que esto sea un recuerdo perfecto de ti. Perfecto. Aquí hay unas cartas mediocres de tu mazo. Mierda, encima del lobo. Podemos darle un buen uso. Por favor, elige una carta de que sacarle el coste. Da igual, exactamente lo mismo. Son las 2 idénticas. Ahora vamos a elegir el daño y la vida. Vamos a elegir el guapiti. Y ahora el símbolo. Vamos a colocar la víbora. Listo. No te he preguntado tu nombre. Mr. G. Solo queda una última cuestión. El retrato. ¿Estás listo? Hace falta que sonrías. Perfecto. Y ahora volvemos a empezar. Allá vamos otra vez. Otro contendiente. Tal vez sea el momento
tal vez entienda los huesos. Y por eso esta es la primera muerte y ahora nos explican otras cosas que lo que le estaba diciendo, que son los huesos. Que son criaturas que no necesitan sacrificio de sangre, sino unas fichas que nos van dando cuando nos maten criaturas o cuando sacrifiquemos una carta. Obtienes un hueso cuando perece una de tus criaturas por cualquier motivo. Por ejemplo, hacemos ardilla, armiño, y ahí nos dieron una ficha. Por la muerte de tu criatura has obtenido un hueso. No perderás eso hasta que lo gastes o termine la batalla. Voy a utilizar esto. Invocamos el lobo e invocamos la zarigüeya aquí, porque ya tenemos 2 fichas. Y pasamos turno. Los reventamos. Ahora fue una ardilla y paso. Igual yo creo que ya es suficiente y le ganamos. Perfecto. Voy a tratar de hacer un... Oh, ¿qué dice ahora? Olvidaba tu figurilla. Levántate y tráemela. Está junto a la caja fuerte. Bueno, ahora, ¿ven? Ahora sí aparece el libro. Y acá tenemos un código 273. Que esto sí lo vimos en... 273. Esto sí lo vimos en la demo. 273. Perfecto. Y aquí encontramos la segunda carta parlante. La chincha pestosa. Oh, hola. No estaba segura de si escaparía algún día de esa cripta de hierro. Está el armiño por ahí. El lobo atrofiado. Hay que poner fin a esta locura. Deja eso. Ok, y agarramos la llave. Tenemos que agarrar la figurilla, pero ahora que tenemos la llave... Voy a apagar la otra vela. Ahora que tenemos la llave, vamos a abrir aquí. Ok. Tenemos este puzzle, que creo que es exactamente el mismo que hicimos el otro día. Y aquí encontramos una carta. Slison. Se me olvidó que había puesto eso ahí. Muy bien, puedes añadirlo a tu mazo y te daré uno de vez en cuando. Y ahora vamos a hacer el siguiente, que este sí ya no recuerdo bien cómo lo había hecho. A ver, no tenemos ninguno ahí. Acá tenemos uno. Tenemos 3. 2. Y aquí 3 de nuevo. Este está bien acá arriba y este abajo, ¿puede ser? No. Cada vez peor estoy, ¿eh? ¿Lo puedo subir? Este no lo podemos mover de sitio. Este está perfecto en su lugar entonces, porque estoy viendo. Ahí tenemos 2. Ok, este está bien en su sitio. Y ahí tenemos 5, perfecto. Y encontramos una hormiga obrera y la reina. Y la hormiga reina. Son unas criaturas formidables esas hormigas. Muy bien, las añadiré a tu mazo y estarán disponibles para futuros contendientes. O sea, cuando nos mate podemos tenerlas de nuevo. Y se abrieron dos puzzles más que esto no estaban el otro día, ¿eh? A ver cómo hago esto. Ninguna. Te lo puedo bajar, perfecto. Tampoco ninguna. Tiene una lógica esto, casi seguro. Pero no me doy cuenta cuál es. No la interpreto todavía. Así que estoy haciendo prueba y error. Y cuando salga, salga. Ahí tenía 1. Perfecto. Tenemos 3. A ver si bajando este. 4. Tiene que haber uno de estos al principio. Tenemos 4. No lo puedo mover este. Seguimos con 4.
Este no, este va viva. Este estaba bien, me da 4. ¿Dónde será el cambio que tengo que hacer? Ahí tengo 1. Ese me da 3. Y abajo del todo creo que no sirve este. Seguramente ustedes ya le encontraron la lógica y están gritando a la pantalla: no, no ves que es así. Seguramente. Yo no la encuentro todavía. Estoy haciendo pruebas. Tenemos 4. Lo que no encuentro es el bendito... Ahí está, perfecto, 5. Lobo enjaulado. No tiene daño esta carta, curioso. Ok, no tiene daño esa carta, que raro, ¿no? Así tenemos una. Ahora, ¿cuál es? Ahí tenemos 2. Esta no la puedo mover. Seguimos teniendo 2, así que da igual, esta no la puedo mover. Qué raro. Esta no la puedo mover y esta sí. Esta no y esta sí. Ahí no tenemos nada. Ahí tengo 2. Perfecto. Oh, ahí tenemos el... Sin haberla conocido, esta talla de madera no significa nada. Ok, esto es un tótem que podemos ir armando luego. Con el tiempo entenderás su poder. Perfecto. Y no hay más nada de momento, ¿no? Este cuadro, yo lo que pienso, porque es exactamente lo mismo que el tablero, que tenemos que hacer que pase exactamente lo mismo que nos está mostrando. Por ejemplo, en un extremo tenemos que tener una ardilla y al lado tenemos que tener una colmena. Creo que es eso lo que tenemos que hacer en el tablero. La figurilla está junto a la caja fuerte. Ah, cierto, me había olvidado. Nos levantamos para venir a buscar eso. Estuvimos haciendo las otras cosas y me olvidé. Continuemos. Ok. Siguiente. El coyote, el crótalo y la cucaracha. Me voy a llevar la cucaracha. ¿Sabes? Puedes volver a levantarte para que fluya la sangre. Ok, un soplo de esto. Realmente me interesa la ardilla. Otra cosa no me interesa. De momento. Aquí tenemos un nuevo combate. Chincha pestosa. ¿Otra vez tú? Pues sí. Nuestro amigo me ha liberado. Bueno, básicamente le dije cómo tenía que hacerlo. A ver, no me dijiste nada, cabrón. ¿Tienes un plan? Tenemos a otro amigo aquí. Tienes que estar... Yo no lo llamaría. Por eso lo que estaba diciendo, que debe haber una tercera carta parlante, que es exactamente esta conversación que estaban haciendo en la demo. Estamos hasta el cuello otra vez. Ok. Tenemos la hormiga. Tenemos la ardilla. Y nada más de momento. El lobato me va a hacer 1 de daño, sí. Y necesito una ardilla. Llamo al armiño. Y tenemos 2 de hueso, así podemos invocar a la chinche. La coloco aquí. Vuelvo al juego. Una carta normal. Hormiga reina. No la podemos invocar, necesitamos 2 sacrificios. Pero con las que tengo yo creo que más que suficiente. Pasamos. Y creo que ya le gano. Perfecto. Qué brutal eres. Me has hecho... Bueno, esto es el daño extra que le estaba diciendo. Que podemos obtener como muelas para comprar pieles. No obstante, en mi juego esas hazañas tienen recompensa. Para ser preciso, un diente por cada daño extra infligido. Puede que al trampero le interese tu botín. Si quieres ahora puedes ponerte en pie. Así tendré tiempo para planificar. Y aquí, bueno,
No soy un tirano, puedes ponerte en pie cuando el mapa esté desenfollado. Así tengo tiempo para planificar tu próximo encuentro. Pero no toques mis posesiones. Y aquí podríamos haber hecho esas cosas, pero no me interesan de momento. Me interesaría encontrar un panal, eso sí. A ver si por aquí encontramos un panal y probamos eso que está en el cuadro. Un buitre. Una rana. Y acá tenemos nuestra carta. La primera carta de muerte. La vamos a agarrar por las dudas. Aquí tenemos una mochila. Ya tenemos los 3 objetos, así que no me interesa. Tenemos un sacrificio para mejorar una carta o mejorar directamente una carta que puede ser vida o daño. Vamos a sacrificar una cartilla y mejorar otra. Esta. Vamos a sacrificar la cuca. Y vamos a poner el armiño. Este signo significa que cada vez que maten el armiño va a volver a mi mano. Muy bien. Así no se pierde nunca al final. Más allá de que estaría guapo que fuera una ardilla, que pudiéramos aplicarle ese símbolo. Se rompería totalmente el juego realmente. Ok, tenemos una ardilla. Y tenemos una hormiga. ¿Qué colocó él? El lobato. Voy a colocar la hormiga aquí. Una ardillita. La colocamos aquí e invocamos nuestra carta. Ok. Va más que bien. A ver, robo una carta que tenemos aquí. Nada. Paso. El topo. Ok, esto es un va y viene. Colocamos la ardilla y colocamos el loco este. Pasamos. Cola fue torcida. Cuesta decir que sea cobarde. Ok, esa es la habilidad de nuestra carta. Cuando la atacan, no se pierde, sino que se mueve a un lado y queda la cola en su lugar para que reciba el ataque. Pasamos. Ya lo tenemos prácticamente. Qué raro. ¿Por qué no puedo recordar su nombre? Creo que perdí parte de mi memoria en el fogonazo. Ok, tenemos una ardilla. La chinche aquí misma. La habilidad de la chinche es que la carta que está enfrente se reduce 1 su daño. Así que el alfa ya no hace más daño para nada. Y encima la destruimos. Perfecto, le ganamos y continuamos. Ahora vamos al trampero, que es justamente el que vende las pieles, que es lo que le estaba diciendo antes. Por el camino te paró un trampero que quería deshacerse de sus pieles. Había algo inquietante en su aspecto, pero no tardaste en distraerte mirando su mercancía. ¿Quieres ver mis pieles? Ok, tenemos una muela, así que no podemos comprar nada. Pero me da una piel de conejo de regalo. ¿Ya te vas? Por favor, no te olvides de mis pieles. Ya me voy. Gracias por hacer negocios conmigo. El hombre te aseguró que el valor de las pieles parece que sería inútiles en una pelea, pero mencionó que la comerciante que había más adelante te daría una recompensa por ellas. Ok. No sé, creo que no se ve la comerciante, porque esto me parece que es totalmente al azar cómo se crea el mapa. Ok, otro sacrificio. Voy a sacrificar a la hormiga reina y vamos a mejorar. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? El lobo no está mal. O le podemos aplicar a nuestra carta, aparte de la que tiene la hormiga, que es cada vez que le dan un golpe, nos dan una carta de hormiga obrera en nuestra mano directamente.
Vamos a ponérsela al lobo. Da igual. Perfecto. Ahora la hormiga reina vive en el lobo. El espíritu, ¿no? Combate. Me llama demasiado la atención este lobo. Lobo enjaulado. ¿No será el lobo ¿No será el lobo que tiene aquí en la jaula? ¿Y si me lo matan, se libera eso? ¿Qué coloco aquí? El lobato. Vamos a colocar una ardilla. Y de momento la Ranator. Ok. Otra ardilla. Otra ardilla. Y coloco al lobo aquí. Sé que no va a hacer daño, pero quiero probar eso. Ya que coloco este lobo aquí va a hacer bastante. Y la piel de conejo para que el lobato no me reviente. Sé que no va a hacer daño tampoco, pero por lo menos soporta un golpe. Probamos una carta. Algo del lobo enjaulado, no alcancé a leer. Lo hizo. Por un motivo. La carta parece inútil, pero creo que hay algo más. Es que es lo que yo me estoy imaginando. Vamos. Perfecto. Y ahí se escucha un golpe. Es lo que yo me imaginé. ¿Qué ha sido eso? Y encima me apareció una carta de un lobo. ¿Qué ha sido eso? Ok. Tenemos que tratar de ganarla igual, ¿eh? Zarigüeya. ¿Cuánto hace la zarigüeya? Hace 1. Mierda. Este me aplica 3. Ay, estoy al horno. Una hormiga. Y no tengo... Bueno, podría robar una ardilla. Colocarla. La hormiga no va a hacer mucho daño. Hace 1 solamente. El daño se va sumando a medida de que haya cartas insectos en esta carta. Pero por lo menos a ver si ahí puedo recuperar y ganar esta parte. Una ardilla. Y creo que le ganamos. Nice. Perfecto. Y ahora que estamos en el mapa desenrollado, vamos a ver el lobo. Me imaginé. Ah, y acá tenemos dientes, venga, dámelos. Vamos a colocar esto aquí. Nice, tenemos un cuchillo. ¿Para qué va a servir? Por fin arrancaste mi daga especial de la garra de aquella ardilla. Aunque tal vez desearía no haberlo hecho. Ok, no sé para qué sirve la daga esta. Me faltaría el puzzle este, que me imagino que es lo que le estaba diciendo yo. Y me faltaría el reloj. Pero el reloj de momento, nada. Ok. Una nueva elección de cartas. La nutria. La colmena. Uy, 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 uy. La colmena, venga. Venga. No puedes llevar más de 3 objetos. Y tienes 3. En su lugar, ¿aceptarías tal vez este regalo de mi amiga? ¿What? ¿Qué es eso? Una carta. Gracias. La prudente rata mochilera. Nunca dudes de la utilidad de la mochila bien surtida. Ok, esta carta se ve que nos da suministro. Y vuelta a combatir con el loco este. Y me quita una vida. Cuando peleamos con jefes siempre me saca una vida. Mis batallas con jefes son pruebas de alto riesgo para medir tu aptitud. Con una llama vencerás o morirás. No temas, dejaré que te quedes con el humo. El humo. Es una carta que no, si la colocamos nos da un hueso. Ok, exactamente lo mismo que antes. El prospector. Y... a ver. Tenemos... tengo que colocar la ardilla aquí. Y tengo que colocar un... acá tenemos. ¡Mierda! ¿Y ese cuchillo? ¡Holy shit! Es la daga que agarramos recién. Lo sacamos del
No me jodas. La apreté sin querer. Ok. Quería agarrar la ardilla, no el cuchillo. Para colocar el panal. La colmena, perdón. Y ahí aparece. Ahí pasó algo. Perfecto. Lo que pasa es que creo que no me puedo levantar de la mesa hasta no... El humo. Hasta que no termine el combate. La mula no me hace daño. El panal cuando le hacen daño me dan una abeja. Así que venga. Tengo una ardilla. 2 ardillas. Invocamos al lobo. Y al coyote aquí. A la zarigüeya, perdón. ¿Cuántos huesos? La abeja no pide nada. Así que me llevo una ardilla. Y lo reventamos. Me saqué un fucking ojo. Ok, le vencimos la primera vuelta. Lloro en esas cartas. Ok. De igual manera voy a empezar a pasar, porque tenemos que morir una vez más. Voy a dejarme vencer. Vamos a ver lo distinto que pasa cuando morimos ahora. Y ya directamente voy a comenzar. Por mi cuenta voy a llegar hasta el prospector. Y vamos a vencerlo de manera correcta, sin ningún problema. Y así vamos con la run correcta y ya teniendo todas las cosas desbloqueadas. Quédate ahí, no hace falta que te muevas. Me temo que aún no estás muerta. Quédate quieta. ¿Dónde he puesto mi cámara? ¿Ven? Esto es totalmente distinto a la primera vez que perdimos. Acá le queremos tratar de sacar una foto, pero no tenemos un rollo. Patético. ¿En serio crees que me dejaría una película aquí? ¿Tienes idea de lo que puede hacer esa cámara? Se ve que con esto es el objetivo del juego. Le tenemos que sacar una foto del cabrón pero tenemos que encontrar una película en algún sitio. Dame eso. Tenemos que crear nuestra nueva carta de la muerte. Empecemos a dibujarla. El coste, obviamente voy a utilizar la piel de conejo, que no me sea gratis. El poder y la salud. El poder del lobo. Sí. 3 y 2. Y el símbolo de... la rana toro, ¿por qué no? ¿Y cómo le vamos a poner? 666. Listo. Una cosa más. Nos va a sacar la foto. Y patata. Pepino. Otro contendiente. Te he contado la historia de la persona que vino antes que tú. Cayó ante un prospector loco. Nada puede interponerse entre ese hombre y su oro. Ok, parece que la humilde chincha pestosa ha conseguido entrar. Pero está hecho así. Pero está hecho, así se queda. Ok, han cambiado un poco los personajes. El armiño ahora está un poco más cuadrado y la chincha pestosa parece más como una persona. Se van evolucionando. Y ahora vamos a llegar hasta este punto para que nos muestre lo nuevo y ya directamente voy a pelear con el prospector. Acá van a haber cartas distintas. No van a ser que elijamos una carta en particular, sino de qué queremos, si tipo de ave, tipo un lobo, un coyote o algo tipo reptil. Vamos a elegir un lobo, obviamente. Venga, una carta de canino. ¿Quieres algo más? No, dámela. Y esto es lo tercero y último, que más o menos, por lo menos lo que yo vi, que te desbloquea al perder 2 veces seguidas, que es lo que te explica de los tótem. Una anciana surgió detrás de un roble. Colocó con cuidado una serie de elaboradas tallas de madera y luego las señaló como un gesto brusco. Elige. Ok, y acá podemos elegir. Tenemos ya la cabeza de la ardilla.
O sea, las ardillas las podemos invocar. Esto me parece curioso, porque si le colocamos esto, cuando las no sé si es cuando las matan o cuando las sacrificamos. Cuando una carta que lleve este sello recibe un golpe, se crea... Ah, no, es cuando recibe solo un golpe. Ok. Pero cuando reciba un golpe nos pueden dar abejas. Y esas abejas no cuestan sacrificios. Así que vamos a utilizar esto. Y ya nos creamos nuestro primer tótem. Igual las ardillas no van a recibir golpes. Ahora que estoy pensando, van a ser sacrificadas. Cuando una carta lleve este sello, recibe un golpe, se crea una abeja. Bueno, no importa. Ni modo, así se queda. La anciana enseñó los dientes con una satisfacción. Tu primer tótem estaba completo. Ahora el sello de abejas en el interior marcará a todas tus criaturas tipo ardilla. Ok. Y ahora es básicamente lo mismo de siempre, así que me voy a poner en marcha directamente hasta el prospector. Ok, ahora sí vamos a pelear con el prospector como tiene que ser. Solamente modifiqué el armiño y encontré otra señora de estas que nos dan un tótem y cambié la parte de abajo. Ahora las ardillas cuando las sacrificamos nos dan huesos. Y en una de las mochilas nos dieron esta tijera, que esta tijera nos sirve para cortar una carta directamente del enemigo. Así que exactamente lo mismo que antes. Tenemos una ardilla modificada. Tenemos una gata, tenemos una maldita piel que no me sirve para nada. Ok, colocamos la ardilla, colocamos Sí, vamos a colocar la gata, pero no la voy a colocar aquí, la voy a colocar aquí. Vamos a colocar la piel de momento, que no me sirve nada, y pasamos. No hacemos daño. Y no va a ser uno. Vamos a robar una carta, a ver si tengo suerte. Me pide otro sacrificio, así que de momento podría cortar la carta del coyote. Y pasamos. Así no me hace ningún daño, cabrón. Robo una ardilla. Y ya tenemos para invocar el lobo. Y creo que ya tengo suficientes fichas para el alfa. Que encima lo que hace el alfa es mejorar las cartas que están al lado un punto de daño. Está a uno de reventar la mula. Lo que pasa es que la mula cabrona se va moviendo. Voy a robar una ardilla, que esto no va a servir para la siguiente ronda. Además acuérdense que tenemos el cuchillo este que nos quitamos el ojo. No sé qué va a pasar después, que si continuamos así sin el ojo. Hay oro en esas cartas, ok, nos van a reventar todo ahora, el cabrón. La segunda ronda. Oro, he encontrado oro. Voy a robar otra ardilla porque de momento tenemos cubierto por esto, así que no pasa nada. Ok, ya nos abrieron hueco, así que vamos a robar una de ataque. La chincha pestosa tiene 1 de daño al lobo. Tiene 3. Voy a invocar la chincha de momento. Magistral, dice. Wow. Tenemos una sola vida, gente. Para. Robar una carta. Tenemos un lobo, ok. Tenemos... Para que pase un turno, voy a pasar en mi siguiente turno, perfecto. O sea, tenemos una ardilla. Se va... No. Vamos a hacer que reviente aquí el perro pulgoso este. Que le quede uno, me veo obligado a pasar. Voy a robar otra carta de estas por las dudas. El jefe prospector. Otra vez. Ahora. ¿Cómo hago esto? Lo que pasa es que no tengo sitio. Este hace 1 de daño y tiene 3 de vida. La chinche tiene 1. Vamos a hacer así. Vamos a colocar el
lobo en este sitio. Vamos a poner la ardilla aquí y el armiño. Y los reventamos. Luego una ardilla. Y los reventamos nuevamente. Ahí reventamos la mula y nos da todas sus cartas. Perfecto. Fue corcholis mi mula. Ahora tenemos ardilla, tenemos un puerco espín, tenemos un murciélago que le va a aplicar 2 de daño directamente a él. Ok. No tiene ¿cómo dijo? No puedo dejar que juegues una carta antes de robar un... Ah, cierto, tenemos que robar una ardilla por lo menos. Este ya lo puedo invocar aquí. Y me voy a quitar un ojo. Holy shit. Primero, para inclinar bastante la balanza. Y a ver si con esto me es suficiente para ganarle. Nice. Y le ganamos al prospector. Adiós. Y de aquí no pasó más la demo el otro día. Deja que encienda tus velas una vez más. No voy a matarte aún. Perfecto. Derrotamos al primer jefe. Eres el primero que vence a un jefe en mucho tiempo. Como recompensa, tiene la oportunidad de seleccionar una carta rara. Elige con cuidado. Ok, tenemos una carta... Eso sí, estamos en la shit. Guapiti largo. No tengo palabras para este monstruo de la naturaleza. Ok, tiene 2 símbolos, esos me interesan. Amalgama. Medio raro el bicho este. Y hombre topo. No sé qué son estos símbolos. Cuando un espacio vacío recibe un golpe, una carta que lleve este sello se mueve a ese espacio. Ok, eso no me interesa mucho. Me voy a llevar este, porque me interesa justo este. Toque de la muerte. Cuando una carta que lleve este sello daña a otra criatura, esa criatura muere. Me llevo esta. Y otra caja. Lo creas o no, no eres la primera persona que pierde un ojo. Esto no es muy divertido si estás medio ciego. ¿Quieres reemplazarlo tal vez? Pero por supuesto, loco. Mira, este ojo biónico. Holy shit. Y sí, efectivamente, había que sacarnos el ojo mejor. Encuentra salvación en reloj de cucú. Mejor. En cualquier caso, la decisión es definitiva. Ok, por supuesto. Y pasamos a la siguiente zona, me imagino. Con el sonido del pico del prospector resonando aún en tus oídos, proseguiste la marcha. Y pasamos al siguiente mapa, ¿no? El olor fétido del moho y la putrefacción inundaba el aire húmedo. Cada paso al frente era respondido por un sonido deslizante o serpenteante en las cercanías. Entraste con cautela en los humedales. Ok, acá estoy viendo ya... Esto es nuevo, esto es nuevo. Voy a salir porque no vimos el cuadro. Y ahora que tenemos este ojo vemos otras cosas nuevas. Esto ya se abrió el cuadro. Me dio una maceta, no sé para qué. Ah, ya se prendió otra vela. La apagamos. Hola, tenemos... Disfruto apagando tus velas. Extras. Ante un jefe tal vez ahora lo disfrutes tanto como yo. Ok, me dieron una carta... por ir apagando las velas. Acá tenemos un par de dientes, que esto nos va a servir para luego. Y ahora que tenemos esta planta, no sé para qué me sirve esta planta. Ha sacado eso del cuadro al óleo. ¿Será que no te gustan las cartas que te doy? Bien. Ok, para. Y ahora vamos a ver el reloj. Nos indica dónde tenemos que poner exactamente las agujas, por lo que estoy viendo. Esta es una. Esta es otra. Y esta es la última, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora? Lobo atrofiado. Coge el rollo de película antes de que lo vea. Ahora. ¿Qué haces ahí? Date vuelta y mírame. Agarramos el rollo. ¿Qué haces ahí? Ok. Este es el rollo que vamos a necesitar para sacarle una foto al final, me imagino. Que es lo que estaba diciendo. Que es lo que me imaginaba. Ok, de momento... Acá hay un... Ahora que me percato, hay un 4 y un 4. 4-4. No me había percatado de eso antes.
4-4. ¿Podemos abrir? No. Esto parece un 1 aquí en el cuadro, pero de momento nada más. No podemos hacer nada, ¿no? Esto no lo podemos liberar de momento. Y podemos continuar. Quiero dejarlo por acá, gente. Ya que vencimos al prospector, ya pasamos el primer parte, ya desbloqueamos nuevas cartas. Tenemos un nuevo ojo que nos da otra visión distinta del lugar. Desbloqueamos la tercera carta parlante, el lobo atrofiado. Se está poniendo muy interesante. No sé más adelante cómo va a continuar el juego, pero está muy guapo. A mí me encantó. Así que nada, chicos, vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.